Bueno, seguimos con las preguntas más comunes que nos hacen. Dale. La otra que nos hacen mucho es ¿cuándo la trasplanto y en qué la planto? O cómo la planto y cuándo. Bueno, sí, es bastante común la pregunta. Y bueno, es una maceta chiquita a comparación de la planta. No, por lo general no les recomiendo por un año, es decir, ustedes compran la planta, por un año traten de mantenerlo en el mismo envase, ¿sí? Ya de por sí la planta está sufriendo demasiado estrés de un cambio, es decir, ustedes se van de este lugar, ¿sí?, a sus casas, ya hay un estrés muy grande. Ustedes que le estén toqueteando, eso no es algo bueno. Es decir, toda planta que ustedes compren en flor, amén de que el vendedor les diga lo contrario, yo les recomiendo tenerlo un año, ¿sí? Mínimo un año en ese envase, en ese pote. Después, ¿en dónde lo planto y en qué lo planto? Miren, acá les traje algunas cattleyas, ¿sí? Les voy a mostrar. Tienen estas que están en un tronquito, ¿sí? Sí. No, vos decís, sí, los tronquitos son lindos. Ah, pero las canastas son mucho mejor, ¿sí? Las canastas son mucho mejor. En maceta no da mucho resultado, ¿sí? En maceta no da mucho resultado. Bueno, acá más o menos están las tres variables, es decir, no hay mucho de qué decir. El problema no es si es bueno o es malo la maceta, el sustrato. Yo creo que ahí tendremos que cambiar un poco la forma de pensar. Los buenos o malos somos nosotros, ¿sí? No el sustrato, no la canasta, no el tronquito, ¿sí? Y en todo caso la calidad de la planta también. Estamos hablando siempre de plantas. Sí, Buenas. sí, obviamente. No, estamos Si hablando de... tengo un plantín o un gajito que me dio la vecina y bueno, no puedo lograr. No, siempre que sean plantines, si les tengo que recomendar, traten de usar musgo. Para mí, el musgo Sphagnum, eso es obviamente mi criterio, ¿sí? El musgo Sphagnum para los plantines es buenísimo. Entonces, la idea es la siguiente. Yo veo que muchos plantan sus orquídeas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ustedes ven esta Phalaenopsis mini aquí, ¿sí? Ah, y dice que el envase es chiquito, la maceta es grande. Bueno, pero acá puede quedar tranquilamente un año. Sí, no tengan miedo, puede quedar tranquilamente, no tienen mucho que ver el envase. Sí, esto también le da la pauta, miren lo que es. Podríamos, sí, ponerle, si quieren, otro tronco atrás, adherirle otro tronco. O esta planta, ¿ustedes piensan que hay que cambiar esto? ¿Sí? Yo calculo que acá un año o hasta 2 puede estar tranquilamente, ¿sí? O esta, por ejemplo, ¿sí? Esta planta de acá. ¿Sí? El año que viene yo la cambiaría, por ejemplo. Pero no es algo obligatorio o extremadamente necesario. Si yo tengo bien el sustrato, controlo bien el riego, ¿sí? Entonces ¿a dónde quiero llegar? Si soy de buen regar, ¿sí? No de buen regar en el sentido de que me gusta regar, me gusta dar agua, me gusta tirar agua, y bueno, pónganlo en el tronquito, ¿sí? En esto pueden regar todos los días que no pasa nada. Porque no hay riesgo de que se pudran las raíces. Exactamente. Después, y no, soy de regar muy poco, o sea, no muy poca cantidad, sino que soy vago, ¿sí? Y quiero regar cada 2 semanas, por ejemplo. Bueno, entonces lo voy a plantar en musgo en una maceta. ¿Está bien? Ahora, si yo soy un intermedio, lo plantaría en el caso de, obviamente estoy hablando de Buenos Aires, ¿sí? Provincia argentina, Buenos Aires. Y acá hay muy buena corteza, hay muy buen musgo, hay muy buen material de muy buen sustrato. Nosotros tenemos muy buen sustrato, no tenemos nada que envidiarle al resto. Usaría corteza, por ejemplo, ¿sí? En una canasta. Y ya en la canasta regaría, ya no cada 2 semanas, tendría que regar más o menos en un promedio de una vez por semana. Entonces tenemos, esto es un ejemplo, ¿sí? No es que es así. Pero si yo tengo en el mismo tamaño de maceta, tengo musgo, voy a regar cada 2 semanas. Tengo corteza, voy a regar una vez por semana.
quiero regar todos los días y voy a usar el tronquito. Más o menos esas serían las pautas a tener en cuenta, ¿sí? Pero eso es un mero ejemplo, no es que tiene que ser así. Entonces, eso como les dije, tenemos muy buen sustrato aquí en la Argentina, y que hay que cambiarlo aproximadamente entre 3 y 5 años. ¿Y por qué entre 3 y 5 años? Y, a ver, si le doy mucho fertilizante, obviamente el sustrato se degrada. Así que eso hay que ir cambiarlo más seguido como aquel que no da tan seguido. O, no sé, lo tiene debajo de un árbol, las hojas se secan, entonces se degrada. ¿Sí? Mantiene más la humedad, eso también hace degradar más el sustrato. Por eso es entre 3 y 5 años el que lo tiene que... En el caso de las macetas. En el caso, obviamente en el Que caso estén de la plantados en maceta, maceta. sí. En el caso que estén plantadas en canastas, Es se un poco pone- más largo generalmente y ya no se saca la canasta, sino que se hace Otra una canasta. canasta más grande, ¿sí? Se le introduce ahí dentro de la otra canasta, se va a degradar la canasta, se lo va a terminar comiendo la planta, entre comillas, ¿sí? Y se va a agarrar de la otra canasta. Ya, igual que los tronquitos, algo así, ¿sí? Sería, ponerlo en otro tronco más grande. sí, sería como una masacre. Entonces pondría un tronco más grande acá apoyado, lo adheriría y lo dejaría ahí directamente. No lo sacaría del tronco No. anterior. Sí, en el caso de la maceta sí lo van a tener que hacer, de sacar la maceta, o sea, sacarle la maceta vieja, limpiar un poco el sustrato viejo, ¿sí? Y plantar. Bueno, hoy lo hicimos el ejemplo con las cattleyas porque es lo que está en flor, pero vale para todas las Sí, orquídeas. exactamente. Y hay algunas que no van a admitir. Y acá en Buenos Aires, por ejemplo, los que no dan muy buen resultado en tronquito, lo que yo he visto y es mi experiencia, que no quiere decir que no sigue, que sea a todos les vaya igual, pero a mí la Phalaenopsis en tronquito no me dan resultado, por ejemplo. En Buenos Aires estoy hablando. ¿sí? Los invidian directamente, no se No, los pueden porque invidios son tampoco me semiterrestres. dan resultado. Cero resultado Los acá en Buenos pafios. Aires. Sí, sé que más en el norte las Phalaenopsis andan bien en árboles o en troncos, pero acá en Buenos Aires no es muy recomendable. ¿Algo más? No, esa pregunta que me parece a mí que quedó contestada. Cualquier duda nos escribe. Sí, cualquier duda ya saben, tienen nuestros canales para hacer sus comentarios también, así que trataremos de contestarle lo más breve posible, pero por suerte tenemos muchos mensajes, así que les pedimos que tengan un poco de paciencia. ¿sí? Seguimos en cuarentena. Por eso. Sí, seguimos Estamos en en cuarentena. Sí, un beso, hasta luego.